Antes del amanecer, siempre llegaba antes que los reclutas y fregaba el suelo de la sala de espera como si lo hubiera hecho 1000 veces. Llevaba una sudadera con capucha y miraba a su alrededor. Una mañana, un joven cadete de los Navy SEAL se agachó para atarse los cordones de los zapatos y de repente se quedó inmóvil. Justo detrás de la oreja, bajo el cuello desteñido de su chaqueta, había un tatuaje antiguo, casi descolorido. El tipo de marca que te ganas después de sobrevivir a una misión de la que nunca hablas. Bienvenido a la historia del hombre. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Y si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, suscríbete y ayúdanos a honrar a aquellos que nunca deberían ser olvidados. Nadie sabía su nombre. En su certificado de servicio solo figuraba como trabajador civil de mantenimiento. Todos los días llevaba el mismo uniforme. Un mono gris, un gorro azul oscuro con capucha y botas gastadas cubiertas de polvo rojizo de algún rincón del oeste. Llegaba todas las mañanas a las 4 en punto, siempre antes que los instructores, siempre antes que los reclutas. Nadie se daba cuenta de que llegaba. Simplemente estaba allí, vaciando la basura, limpiando el sudor de alfombras que no eran suyas, limpiando espejos que nadie le agradecía. Nunca hablaba a menos que se le pidiera. Y si lo hacía, era breve. Hola, bienvenidos a todos. El gimnasio del centro de comandos no era un gimnasio cualquiera. No hacía ruido, no era pretencioso, era sagrado. Todos los hombres que cruzaban esas puertas sabían que el hierro significaba dolor y que el dolor era el precio de la transformación. Gruñidos, récords y disciplina llenaban el aire. Los aspirantes hacían circuitos hasta sangrar, mientras los instructores les empujaban mucho más allá de lo que la mente humana podía soportar. Sin embargo, cada día, antes de que resonaran los sonidos del hierro y el acero, él ya estaba allí, fregando, barriendo, guardando cosas, desapareciendo. La mayoría de los jóvenes ni siquiera le prestaban atención, pues estaban demasiado concentrados en pasar el día. Pero algunos de los monitores de más edad se fijaban en detalles extraños. La forma en que doblaba las toallas meticulosa y rígidamente, apilando los pesos no solo según el tamaño, sino también según el equilibrio. Nunca miraba a los recién llegados en el espejo. Los observaba como si los escaneara. Nunca llevaba auriculares ni teléfono móvil. Se movía como un anciano, pero había algo inquietante en él. Sus rodillas no crujían cuando se ponía en cuclillas. Sus manos nunca temblaban. Cuando movía una pesa de 20 kilogramos de un estante a otro, lo hacía con un agarre que nunca temblaba, ni siquiera después de décadas. Una vez, algunos reclutas bromearon diciendo que debería haber sido veterano o lacayo. Uno de ellos incluso le insultó. Se había presentado antes que Meran y punto. Pero uno de los mayores, Mason, antiguo jefe de unidad, puso fin a la broma con una sola mirada. Mason era severo, tranquilo e intolerante con la estupidez. Sin embargo, ni siquiera él se atrevió a cruzarse con la mirada del portero. Cientos de civiles, cocineros, conductores, técnicos iban y venían de la base, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Los horarios eran brutales, los controles de seguridad asfixiantes. Él era el único que quedaba. Nunca se quejó, nunca se tomaba tiempo libre, nunca interfería en el trabajo de nadie. Eso es lo único que todos recordamos. Siempre llevaba la capucha sobre la cabeza, incluso en julio, incluso dentro. Pero una mañana en pleno verano, justo después de una infernal sesión de pesas, un recluta llamado Dawson se desplomó sobre un banco. Mientras se agachaba para recuperar el aliento, miró al conserje. El conserje estaba limpiando cerca. Se había quitado la capucha, revelando cicatrices en su piel bronceada y justo debajo del cuello de la camisa, un tatuaje casi invisible. Dawson, con la frente cubierta de sudor, se quedó mirando aquel detalle. No se trataba de un símbolo motero o tribal, sino de un símbolo militar. Era muy claro. Una calavera atravesada por un tridente. El tipo de insignia que solo tendría un superviviente de una misión de nivel 1. Operaciones que oficialmente no existen. Nadie se atrevería a hacerse ese tatuaje sin habérselo ganado. Dawson no dijo nada al principio.
Miró al conserje y se enderezó. Se ajustó la capucha y se alejó en silencio, como si no hubiera pasado nada. Pero a partir de entonces, Dawson empezó a sentir curiosidad y pronto el resto del centro también. Aquel día Dawson no dijo nada. Ni siquiera estaba seguro de lo que había visto. Tal vez fuera un truco de la luz. Tal vez fuera su imaginación rellenando los espacios en blanco. Tal vez fuera el cansancio. Pero la imagen quedó grabada en su mente. El ángulo de la tinta, el estilo de los trazos, la claridad borrada por el sol de los años. Aquella noche, solo en su litera, hojeó foros que nunca debería haber leído. Operador, misión especial, unidad no oficial. La mayoría eran fantasiosas, pero algunas imágenes se le quedaron grabadas. No exactamente, pero casi. Tridente, calavera, secreto. A la mañana siguiente, Dawson se quedó mirando al conserje sin decir nada. Ya no era el único. Los demás también habían notado un cambio. Los instructores parecían dudar a su alrededor. Los miembros no oficiales ya no caminaban delante de él, y Mason, antiguo miembro del sello, ahora instructor, le miraba de forma diferente, ni con cautela ni con escepticismo, sino como quien mide la diferencia entre él y los hombres con los que antes había luchado. Por fin alguien se atrevió a hacer una pregunta. Grant era un fornido tejano, más maltrecho que cuando llegó. Dijo, medio en broma, medio en serio: «Oye, viejo, ¿alguna vez en tu vida has hecho otra cosa que fregar suelos?» Fue una mala elección. La sala se congeló. Nadie se detuvo, pero los sonidos ambientales cambiaron. El portero no se volvió, no se conectó. Siguió frotando la esquina ensangrentada de la alfombra donde habían luchado dos reclutas. Grant lo notó con extrañeza, pero no añadió nada. Entonces se acercó Mason. Sin gritos ni amenazas, solo le susurró al oído: «Si quieres acabar con este programa, cállate y muestra algo de respeto». Y entonces todo cambió. Grant no dijo una palabra en todo el día. Después de eso, los rumores se extendieron. Algunos empezaron a llamarle fantasma en voz baja. Otros, sin saber por qué, se limitaban a llamarle señor. Él nunca reaccionaba, pero su presencia había cambiado. Siempre callado, siempre temprano, siempre invisible en su rutina. Pero ahora la gente empezaba a darse cuenta. Se movía como si estuviera cartografiando la sala. Sus ojos buscaban constantemente salidas, puntos débiles, posturas. Algunos decían que sabían quién se iba antes que los instructores. Entonces, una tarde, ocurrió algo que no podía ignorarse. La alarma de incendio saltó durante el entrenamiento con pesas. Fue una falsa alarma debida a un fallo en el nuevo panel de control, pero el protocolo dictaba que había que evacuar la sala. La mayoría de los reclutas corrieron. Algunos. Los instructores fueron tras ellos, pero un recluta llamado Simmons se desplomó a mitad de camino. Una vieja lesión de rodilla, agravada por la deshidratación, le había paralizado. Los dos hombres regresaron, pero el humo del cortocircuito empezaba a llenar el pasillo. Aún no había nada peligroso, pero pasarían 5 minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia. El portero disponía de 30 segundos. Sin dudarlo, se adentró en el humo. No llevaba equipo, solo una toalla envuelta alrededor de la boca. Puso a Simon a su espalda, sin esfuerzo, sin lucha. Un perfecto porte de bombero, un brazo bajo las piernas, el otro en equilibrio sobre el hombro. Era como si lo hubiera ensayado toda su vida. Simmons pesaba 98 kilogramos. El portero no dijo nada. Cuando reapareció, sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era decidida. Dejó a Simmons suavemente sobre la alfombra y se marchó sin decir palabra. El jefe de bomberos llegó unos minutos después. El edificio estaba evacuado. Todo se arregló. Nadie mencionó nunca el incidente. Su nombre nunca apareció en ningún informe oficial, pero todo el mundo lo había visto. Precisión, calma, reflejos. Y esa tarde, cuando Dawson pasó junto al coche del conserje, notó algo nuevo. Una pequeña etiqueta cosida en su bolsillo. Hilo negro sobre tela negra. Las letras estaban descoloridas, pero legibles de cerca. Estic SEAL Team 6, una unidad que nunca confirmaba la identidad de sus miembros, no dejaba rastro y desaparecía silenciosamente
cuando se retiraba, si es que se retiraba. De repente, todo tenía sentido. A la mañana siguiente, todo parecía diferente. No porque nadie dijera nada, sino al contrario, porque nadie dijo nada. Ya no había bromas, ni miradas de reojo, ni susurros en un rincón del vestuario. Solo había una energía silenciosa, como si toda la sala se hubiera reorganizado en torno a un hombre al que todos habían juzgado mal. El portero siempre venía a la misma hora, siempre barría el mismo suelo de goma. Pero ahora, cuando la gente se cruzaba con él, se apartaba, no por miedo, sino por algo más pesado. Respeto, del tipo que no se exige, del tipo que se gana sin testigos. Mason observaba atentamente. No había dicho nada desde la alarma. Aún no había ido a hablar con ella. Hasta aquella mañana, después de las vueltas de calentamiento de los novatos, Mason se dirigió a la taquilla de material, donde el conserje siempre desaparecía durante 10 minutos entre descanso y descanso. Llamó una vez, abrió la puerta y entró. El conserje estaba sentado en un trampolín invertido, bebiendo café negro de un viejo termo. Levantó lentamente la mirada, tranquila e incomprensible. Mason no se sentó. Hizo una pausa y luego habló. Estuve en Kandahar de 2007 a 2008. Usted estuvo en esa unidad, ¿verdad? El portero no contestó. Mason asintió una vez, como si el silencio bastara para confirmar lo que sabía. Hubo una historia, continuó, una operación de rescate en Elman. Sin información, sin apoyo aéreo. 2 hombres fueron, solo uno regresó. Se dice que el otro recorrió medio kilómetro bajo fuego, se cosió la pierna con un cuchillo y desapareció antes del interrogatorio. Sin nombre, simplemente desaparecido. El portero le miró. No reaccionó en absoluto. Mason tomó aire. ¿Era usted? Silencio. Finalmente, el portero habló con voz suave. No hagas preguntas de las que no quieras oír la respuesta. Pero no estás sonriendo. Eso pensaba yo. Mason se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Creen que aquí aprenden disciplina, pero tú les enseñas otra cosa. Algo que ninguno de nosotros escribiría jamás en una pizarra. El conserje se miró las botas. Si ve lo que yo veo, van a necesitar esto. Mason se fue. La historia no se difundió, no en voz alta, pero algo cambió en los días siguientes. Una mañana un grupo de instructores se acercó y se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Dentro había una bandera francesa pulcramente doblada, un solo par de botas del desierto y una vieja medalla basada en un parche desgastado con un nombre medio borrado escrito. El nombre era Hayes. Ni nombre de pila, ni rango, solo 5 letras borrosas. Aquella tarde, Dawson por fin se armó de valor y se acercó a Eche, que estaba enrollando una cuerda de guerra para guardarla. Señor, susurró, si realmente es uno de ellos, ¿por qué está aquí? No se detuvo. Solo respondió, porque me necesitan aquí. Dors no dudó. ¿Por qué no se lo dices a nadie? Finalmente se encontró con su mirada. El día que tengas que decir quién eres, ya lo habrás olvidado. Luego se levantó, se limpió las manos con un paño y se marchó. Dawson no volvió a preguntar, pero se quedó mirando un rato más el emblema de 3 puntas cosido en su taquilla aquella noche. Mientras yacía en la cama, se dio cuenta de que aquel hombre que pasaba la aspiradora por las alfombras era quizá la última línea de silencio entre su mundo y otro del que nadie hablaba. A partir de ese día, nadie le llamó conserje en voz alta. Seguía figurando en los libros, en los registros civiles y en las listas de equipo. Pero para todos los reclutas y entrenadores que veían su tatuaje o notaban el silencio en sus ojos, se había convertido en alguien totalmente distinto. Se convirtió en una presencia silenciosa y constante en el gimnasio, como un espíritu al servicio de un propósito. Nunca pedía nada, nunca interfería, pero siempre observaba. Los principiantes empezaron a entrenar más duro cuando él estaba allí. Dejaron de quejarse de las duchas frías, de que les dolían las rodillas o de que no superaban las pruebas de selección. Nadie les decía nada. Lo hacían porque no tenían excusas en presencia de un hombre que no aprobaba nada pero estaba dispuesto a aguantarlo todo. Después de apagar las luces,
Dawson se llevó aparte a uno de los recién llegados y le dijo, si ves que te mira, no intentes impresionarle, limítate a no meter la pata. El chico aún no lo entendía, pero lo entendería. Durante ese tiempo, Mason no volvió a sacar el tema en reuniones o informes. No era necesario. Una vez, entre sesiones, dejó una pequeña nota en el coche de Haas. Sin firma, solo 3 palabras. Haas, todavía en servicio, nunca lo mencionó. Pero a la mañana siguiente, las cuerdas de combate estaban más tensadas que nunca y los laterales de las cuclillas se desinfectaban antes de que entrara nadie. Los altos cargos de la base no confirmaron oficialmente sus sospechas. Ninguna investigación estaba vinculada al expediente militar. No había registros navales que relacionaran este rostro con un nombre conocido. Pero quienes conocían el funcionamiento de las operaciones especiales sabían que los más eficaces eran los que no dejaban rastro. Aquella tarde, un comandante del este le reconoció. Se paró en la puerta abierta de la habitación, observó y luego le susurró a Mason. «No sabes quién es, ¿verdad?» Mason respondió sin mirarle. «No, pero sé exactamente lo que es». El comandante no hizo más preguntas. Asintió y se alejó. La sala retomó su ritmo. Los reclutas sudando, los instructores gritando. Pero a veces, si una pesa caía con demasiada fuerza, una puerta se cerraba demasiado fuerte o una palabra sobre el trabajo rompía el silencio. Ahí aparecía por el rabillo del ojo. No le llevaba ni un segundo. Era suficiente para enderezar la espalda. Y a veces, en los escasos momentos de calma antes del amanecer, se ponía delante del espejo. Se bajaba la capucha y miraba aquel rostro. El desvaído tatuaje de su cuello, antes oculto, ahora borrado por el tiempo y el sudor, hablaba más alto que cualquier saludo. Nunca contó su historia, nunca mencionó su rango, sus funciones o los nombres de los que no regresaron. Siguieron barriendo, enrollando cuerdas, limpiando la sangre de los corales, hasta que todos los reclutas se dieron cuenta de que las leyendas no siempre sostenían el micrófono. A veces a las 4 de la mañana, saltando con una fregona para enseñar a la siguiente generación el verdadero significado del servicio. Nunca llevaba uniforme, nunca daba órdenes, nunca pedía clemencia. Llegaba temprano en un silencio invisible y bajo el capó, detrás de aquella fregona, había una historia que nadie podría haber imaginado. Un pasado que aún protege un lugar construido para los más fuertes. Porque a veces los que han visto lo peor no te cuentan lo que han hecho, te muestran cómo seguir adelante. Así que te pregunto, ¿has conocido a alguien como él, alguien a quien el mundo ignoraba hasta que reveló lo que llevaba en silencio con un gesto, una mirada, una presencia? Escribe sus nombres en los comentarios. Cuéntanos qué te transmitieron, porque aquí, en Histoire d'Homme, respetamos a quienes no quieren fama, sino solo respeto. Gracias por seguirnos. Si esta historia te ha conmovido, por favor comparte y suscríbete. Ayúdenos a preservar la fuerza silenciosa de las personas que nunca vemos. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, tú seguías sirviendo. Y la próxima vez que veas a alguien barriendo el suelo, míralo más de cerca.